Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buen día, hermanos. Bueno, estamos muy contentos nosotros de estar de vuelta en Buenos Aires, así que me obligan a hacer cuarentena, así que no puedo tener el gusto de congregarme con ustedes todavía, pero por lo menos puedo estar predicando de vuelta en mi oficina y tratar de volver a una rutina y tener las cosas en orden como me gusta tener. Vamos a seguir nuestro estudio de 1 Corintios 3, así que les invito a abrir sus Biblias a 1 Corintios capítulo 3. Hoy vamos a ver versículos 18 a 23, aunque vamos a leer algunos versículos más al comenzar en este día. Es importante hoy hacer un pequeño resumen para encontrar el contexto, porque Pablo hoy va a ir finalizando su argumento sobre los primeros problemas generales que había en Corinto. Recuerden que Pablo ha enfrentado muchos problemas en Corinto. Ha hablado de división en la iglesia. Ha hablado de grupitos, gente que dice que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, demostrando carnalidad y la falta de la guía del Espíritu Santo, y demostrando también una actitud de superioridad, como que mi grupo es mejor que tu grupo, y rivalidad, y un grupo de élite que dicen por la sabiduría humana, mi grupo es mejor o más importante. Pablo ha hablado mucho de la sabiduría humana, que fue la causa de esos grupitos. Él nos ha enseñado que la sabiduría humana, la sabiduría de este siglo, la sabiduría del mundo, la sabiduría de la carne, hizo vano la cruz. Deja la cruz sin poder para los que se mantienen en la sabiduría humana. La sabiduría humana es sin poder para salvar. Realmente es otro fundamento que algunos estaban tratando de poner para la iglesia. Era una soberbia intelectual que produjo una exclusividad, una comparación y rivalidad, una falta de humildad que ya era parte de la iglesia de Corinto. Y Pablo estaba hablando de los problemas que vinieron de eso. Realmente nos va a decir, y lo que nos está diciendo es que la solución para división en la iglesia es no creer que eres sabio, es no confiar en tu sabiduría humana. Eso fue la raíz de esas divisiones. Después, Pablo, siguiendo con el mismo argumento, nos ha presentado un cuadro de servicio en el edificio de Dios, el edificio de Dios que es la iglesia. Nos ha explicado que Pablo, Apolos y Cefas, en vez de ser competidores, como la gente de Corinto los habían hecho, realmente eran servidores. Pablo dijo que no fueron nada, que Dios dio el crecimiento, que eran una sola cosa, trabajando en conjunto. Eran colaboradores de Dios, no líderes de grupitos. Pablo nos ha explicado que estaban trabajando sobre un único fundamento, que es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo vamos a tener grupitos si el fundamento es Cristo? Eso es lo que Pablo ha argumentado. Pablo nos ha mostrado que él fue el sabio arquitecto, el perito arquitecto, pero la idea otra vez es sabio, tenía la sabiduría de Dios. Pablo dice que era por la gracia de Dios que él fue el arquitecto, que puso el fundamento que es Cristo, y cuando predicó Cristo y Cristo crucificado. La sabiduría de Dios, que es poder de Dios para salvación. Él nos ha enseñado que todo creyente sobreedifica. Algunos creen que no, pero cada creyente está sobreedificando en el edificio de Dios, la iglesia de Cristo. Nos ha enseñado que algunos en el tribunal de Cristo van a tener obras que permanecen, cosas que hicieron para la gloria de Dios, cosas eternas, cosas por fe, cosas que no se queman, sino son refinados por el fuego y van a recibir recompensas. Otros van a haber trabajado y delante de los ojos de los seres humanos parece que edificaron algo bueno, pero todo se va a quemar, porque no fue hecho con la sabiduría de Dios, no fue hecho con motivos de glorificar a Dios, etc. Y algunos vimos la semana pasada que se dedican a demoler el edificio de Dios, de destruirle el edificio de Dios. Y Pablo dice que ellos serán destruidos por
Dios. Ellos no son salvos. Los que tienen sus obras quemadas sufren pérdida, pero son salvos. Pero los que destruyen el edificio de Dios serán destruidos por Dios. Y Pablo nos definió que el edificio que estamos edificando es la iglesia, es el templo de Dios. Nosotros en conjunto somos el templo de Dios, un lugar santo, un lugar dedicado, un lugar apartado, un lugar donde se levanta en alto el nombre del Señor, la morada del Espíritu Santo. Ahora, en el texto de hoy, Pablo va a ir finalizando su argumento aquí y va a estar hablando de estos mismos temas en distintas maneras. Él va a darnos hoy, para finalizar, tres advertencias personales que son imperativos, mandatos, y yo voy a decir así, son tres mandatos para cada corintio. Los corintios de aquel entonces y los que parecen ser corintios hoy, ¿no? Tres imperativos. En la sabiduría humana hay división, grupitos, carnalidad, orgullo, fundamentos falsos, materiales combustibles y personas que destruyan la iglesia. Y Pablo no quiere nada de eso, entonces él nos advierte con tres mandatos de cómo responder a la sabiduría humana en la iglesia. Vamos a leer comenzando en capítulo 3, versículo 10. Dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, enjo o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Ahora, de este pasaje que realmente toca temas que ya hemos visto, Pablo nos deja con tres advertencias personales para cada corintio, para cada creyente. Son mandatos de Dios. El primero se encuentra en versículo 18. El primer imperativo, el primer mandato: nadie se engañe a sí mismo. Nadie se engañe a sí mismo. No te engañes a ti mismo. Ahora, ¿engañarte en qué manera? Bueno, el contexto, el tema de Pablo aquí es: no te engañes con la sabiduría humana. No te engañes. No tomes la sabiduría humana y trate de presentarlo como si fuera la sabiduría de Dios. No agarres la sabiduría humana y trate de racionalizarlo como si fuera algo aprobado por Dios. No te engañes. Pablo podía decir acá en todo este tema que está hablando: mire el resultado. Hay que evaluar el resultado de la sabiduría humana. La sabiduría humana en la iglesia había producido división, carnalidad, competencia, rivalidad, obras quemadas, destrucción y fundamentos equivocados. Qué tremendo. Todos esos eran resultados de gente creyente siendo engañados por la sabiduría humana. Realmente era un problema de cultura en Corinto. En 1 Corintios 8:2, Pablo le va a decir: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo.
Entonces allí otra vez hablando de lo mismo, está diciendo, ojo, no saben lo que creen que saben. En 1 Corintios 10:12 lo dice en otra forma, pero con la misma actitud de los corintios. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Algunos con su soberbia, con su confianza en sí mismo, en su sabiduría humana, se creyeron firmes. En Romanos 12:13, Pablo dirá a los romanos algo parecido cuando dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Los corintios tenían problemas con orgullo, con soberbia, porque confiaron en la sabiduría humana. Y eso fue una característica de eso, pero también es una característica en cada ser humano. Tenemos esa tendencia y tenemos que tener cuidado porque es el resultado de confiar en la sabiduría humana. Ahora, ¿cuáles fueron algunas de las características de la sabiduría humana según lo que vemos en esta carta a los Corintios? Pablo ya nos ha hablado de este tema, pero es importante volver a verlo. Las características, por ejemplo, en capítulo 1, versículo 20, Dios dijo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y mire lo que pregunta, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Está diciendo que Dios cambió, o sea, Dios con su sabiduría dejó a la sabiduría del mundo sin efecto, sin sentido, totalmente contradictorio. En capítulo 1, 27 de 1 Corintios, Pablo ya nos dijo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces Dios eligió lo que el mundo cree que es necio para avergonzar a los que se creen sabios. En capítulo 2, versículo 6, Pablo dijo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Los príncipes de este siglo que tienen la sabiduría de este siglo perecen. Pero los que han confiado en el mensaje que viene de la sabiduría de Dios, el mensaje de Cristo crucificado, no perecen. Así que la sabiduría del mundo no sirve en la iglesia, no sirve en el edificio de Dios. Entonces Pablo dice acá, no te engañes, no te engañes. Es un mandato, un imperativo, un mandato de Dios. La definición es no te decepciones. No te causes a ti mismo a creer algo falso. No caigas en la trampa. No te justifiques. No justifiques tus acciones, actitudes, palabras sin reconocer que eres equivocado. No te engañes. Ahora, los corintios fueron engañados y el tiempo presente acá significa que estaban continuamente siendo engañados. Engañados porque otra vez por su propia sabiduría humana. Y Pablo aquí dice a ellos en mandato, no lo hagas más, no te engañes más. Ahora, vemos también, y es importante estos pronombres en todo este capítulo, dice, nadie se engaña a sí mismo. Otra vez, él vuelve al singular. Recuerden que hablaba singular en muchos de estos versículos, después habló en plural para hablar del templo de Dios que somos nosotros, pero ahora dice, nadie se engaña a sí mismo. Entonces está hablando a cada corintio, está hablando a vos y a mí. Vos sos responsable de no engañarte. Vos sos responsable de no ser engañado por la sabiduría humana. No engañamos a nosotros mismos. Y la realidad es que muchas veces nosotros nos engañamos porque queremos engañarnos. Preferimos nuestra sabiduría. Preferimos la sabiduría del mundo. Es atractivo, es de onda, es cultural. Es dictado por la cultura. Y si queremos estar cómodos en la cultura, nos conviene engañarnos con la sabiduría humana si queremos estar cómodos en esta cultura. Entonces racionalizamos la palabra de Dios y aceptamos la sabiduría del mundo. Nos justificamos en hacer lo que nosotros queremos hacer y al final nos engañamos a nosotros mismos. Así que, hermanos, debemos prestar atención aquí. Vos debes prestar atención porque vos y yo tenemos una gran habilidad de engañarnos y de tomar la cultura y tomar la sabiduría
de este siglo, de este mundo, y tratar de discutir con Dios y argumentar con Dios y poner nosotros mismos la aprobación de Dios sobre lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, Pablo acá ofrece una solución. Nadie se engaña a sí mismo. Y la solución, la respuesta, dice versículo 18, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. La solución, la manera de no ser engañado es dejar de creer que eres sabio. Dejar de creer en la sabiduría de este siglo. Dice, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo. ¿Cómo podés saber lo que es verdadera sabiduría? Tenemos que creer, hermanos, en lo que llamamos a veces la suficiencia de las Escrituras. La palabra de Dios nos dice la verdad. La palabra de Dios es suficiente. Pablo dijo a Timoteo que es todo lo que es necesario para que el hombre de Dios sea maduro, bien preparado, totalmente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es suficiente. Debemos someternos a la revelación de Dios, la palabra de Dios. ¿Cómo podemos evitar las divisiones y contiendas que había en Corinto? Es por estar de acuerdo en lo que creemos. ¿Y qué es la base de lo que creemos? Es la palabra de Dios. Tenemos una verdad absoluta. La palabra de Dios, la revelación de Dios a nosotros en su palabra define lo que es verdad, define lo que creemos, tiene autoridad en nuestras vidas, tiene autoridad en nuestra iglesia y elimina divisiones. Eso es la solución. Es estar de acuerdo porque todos nos sometemos a la sabiduría de Dios. Es unidad basado en la verdad de Dios. Entonces Pablo dice acá, no seas engañado, no seas engañado. Si alguien cree que es sabio en este siglo. Esto servía a los corintios, pero sirve también a ti y a mí, hoy y también en el futuro. Especialmente voy a hablar por un momento a la próxima generación. Jóvenes, ten cuidado y nunca dejen a la sabiduría humana entrar en tu iglesia. Siempre tenés que preguntar cuando alguien propone algo nuevo, ¿qué dice la sabiduría de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Por eso les animamos a leer la Biblia, leerlo diariamente, leerlo tapa a tapa. Por eso hacemos estudios inductivos para que aprendan a interpretar la Biblia por sí mismo, para que nadie pueda engañarte con una falsa interpretación de las mismas palabras de Dios. Lee la Biblia, estudia la Biblia para lograr tener convicciones inmovibles de las verdades de la palabra de Dios. Aprende a pensar bíblicamente. Así vas a reemplazar la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios y vamos a tener una iglesia que sigue edificando sobre el fundamento que es Cristo y edificando con materiales eternos y edificando sin divisiones porque todos creemos la misma cosa. Así que el primer mandato, no te engañes a ti mismo porque no da buen resultado ni en tu vida ni en la iglesia de Cristo. Ahora, el segundo mandato se encuentra también en versículo 18, está muy pegado. Dice, nadie se engaña a sí mismo, primer mandato. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, segundo imperativo. Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Entonces, el segundo mandato y la segunda advertencia es que te hagas ignorante. Interesante, ¿no? Interesante que el Señor te manda a hacerte ignorante. Ahora, ¿quién debe hacerse ignorante? Miren bien el pasaje. Dice, si alguien entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Pablo no está animándonos a ser ignorantes. Él quiere que sepamos cosas. Él quiere que tengamos conocimiento. Está diciendo, si hay alguien entre vosotros que se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Ahora, miramos en las palabras. El que se cree sabio. Se cree significa que supone.
supone que es sabio porque ha agarrado la sabiduría del mundo, lo ha aceptado y ahora anda por allí con orgullo y con confianza y se supone que es sabio. Pero ¿con qué sabiduría? Mire lo que dice acá. Es sabio en este siglo. Es la sabiduría humana. Ahora, es muy importante ver aquí que Pablo está hablando de la sabiduría humana en la iglesia de Corinto, porque dice, uno de ustedes, uno de los miembros de la iglesia, alguno entre vosotros, no estaban de afuera, no era sabiduría humana viniendo de afuera, era personas adentro, y después dice, se cree sabio en este siglo. En este siglo, en el versículo 19 va a decirlo así, porque la sabiduría de este mundo. Entonces está hablando Pablo de miembros de la iglesia que están suponiendo que son sabios, confiando en la sabiduría de este siglo y de este mundo. Ahora, quiero animarte en este día que no seas uno de esos algunos. No seas uno de esos. Dedícate, comprometete a nunca traer a la iglesia la sabiduría humana. Nunca imponer en la iglesia, en una asamblea o desde el púlpito o en un lugar de enseñanza la sabiduría humana. No nos vayamos a creer que somos más sabios que Dios. No vayamos a confiar en nuestros métodos, en nuestras filosofías, en nuestros ministerios. Es muy peligroso eso. Tenemos que evitarlo. No entres en la iglesia, la cultura, la filosofía, la última onda, y especialmente la última onda religiosa. Ten cuidado, porque en las iglesias hay nuevas ondas. Ondas que producen números, ondas que producen más gente, ondas que producen la aprobación de todo lo que están alrededor. Ten cuidado, no metes en tu iglesia, en nuestra iglesia, filosofía humana, la última onda que viene del hombre y no de Dios. ¿Por qué? Porque produce división, decepción y destrucción. Aquí podría darles tantas ilustraciones que he visto en iglesias en mi vida, que entran con filosofías humanas de cómo crecer, cómo ser grande, cómo tener poder, cómo ser famosos. Y si cuestionas lo que están diciendo bíblicamente, te tratan como si vos eres ignorante o casi como un pobrecito que crees todavía que las cosas básicas enseñadas en la palabra de Dios sirven. He hablado con personas que aparentemente deben creer lo mismo como yo, que estudiaron donde yo estudié, etc. Y cuando digo, no, pero la clave es la prédica expositiva, y me miren como pobrecito. Él piensa que la gente va a venir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. No, tenemos que hacer un show. Tenemos que hacer esto, el otro. No quiero meterme en un montón de ilustraciones aquí. Simplemente quiero decirles que he observado en esas iglesias que tienen un orgullo, una sabiduría humana tremenda y produce división, decepción y destrucción. Es muy triste verlo. Y a veces yo mismo voy a predicar en iglesias que ya son con la cuarta, el cuarto tamaño de lo que fueran antes. Después de toda la destrucción que vino después de tener tanta sabiduría humana. Hermanos, no nos suponemos ser sabios confiando en la sabiduría del mundo y no lo entramos en la iglesia. Todo lo que eso produce se quemará en el tribunal de Cristo. Ahora, en versículo 19, Pablo nos dice por qué debemos hacernos ignorantes con referencia a la sabiduría del mundo. Y algo de esto parece ser repetitivo, pero dice así, versículo 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Ahora, quiero que comparamos un poquito lo que dice acá con lo que vimos en capítulo 1. En capítulo 1, Pablo hablaba de este mismo tema, pero nos dijo que la sabiduría de Dios está considerado locura por el mundo. Pero, y también nos dijo en capítulo 1 que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres.
Pero en capítulo 1 está hablando de la perspectiva del hombre. Cómo el hombre ve la sabiduría de Dios, lo ve como una locura. Ahora, aquí en capítulo 3 es al revés, porque él dice acá vemos la perspectiva de Dios, y él dice que la sabiduría de este mundo es locura, insensatez a Dios. Ahora, observen que, y es importante esto, y solo creo que lo voy a mencionar solamente ahora, pero observen esto. En versículo 18 la palabra ignorante, en versículo 19 la palabra insensatez, y en capítulo 1 la palabra locura. Todos son la misma palabra. Toda la misma palabra. Entonces, cuando dice en versículo 18, hágase ignorante, está diciendo hágase necio, hágase loco, hágase insensato. En versículo 19, porque la sabiduría de este mundo es locura para con Dios. Entonces, capítulo 1, la sabiduría de Dios es locura a los hombres. Capítulo 3, la sabiduría del mundo es locura para Dios. Entonces, desde la perspectiva de Dios, esa sabiduría que yo creo es tan sabio, y cuando yo me considero tan sabio, yo dice, de mi perspectiva, todo eso es locura, es insensatez. Ahora aquí Pablo cita, como hacemos muchas veces cuando predicamos, él cita 2 pasajes para demostrar que Dios siempre ha pensado así. Versículo 19, la segunda parte. Él cita a Job, capítulo 5, versículos 12 y 13, que dice así, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Eso es lo que Pablo cita acá cuando dice, 19, segunda parte, pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. La idea de Pablo aquí, la ilustración es de un cazador que está cazando una presa en particular y él utiliza las mismas características de su presa para atraparlo. La astucia del pájaro, la astucia del animal, las cosas que él sabe que él va a hacer, lo utiliza para que el animal se cree muy astuto antes de quedar atrapado. La palabra prender significa atrapado, agarrado, como un pájaro en una red. Y la idea acá es por su propia astucia. La palabra astucia es ingenio, habilidad, engaño. Astucia probablemente es la mejor palabra. La palabra significaba su disposición de hacer cualquier cosa, su deseo de hasta engañar, pero lograr lo que quiere lograr. Creo que Pablo está diciendo aquí su astucia, su sabiduría humana, es lo que está ilustrando. Una cosa podemos entender aquí es que la sabiduría humana siempre te atrapa y te deja en esclavitud. Siempre te atrapa y te deja en esclavitud. Pensamos en algunas de las ilustraciones más grandes de la sabiduría humana. La evolución. El hombre es tan contento con la evolución porque le deja libre de Dios. Ya no es una creación, ya no tiene que rendir cuentas a Dios. Pero ¿cómo lo deja? Lo deja atrapado como un animal. Porque en la evolución el hombre es simplemente un animal. Responde a sus instintos. Y eso ya está teniendo consecuencias en las sociedades, en el mundo entero. La psicología, el hombre piensa en la psicología que pueden echar la culpa a sus padres, a sus abuelos y a la sociedad, etc. Pero lo deja atrapado como víctima sin esperanza. Porque la victimización no te deja con esperanza. Está atrapado. La filosofía, los filósofos sobre los años han desarrollado distintas filosofías, pero la filosofía sin la palabra de Dios te deja buscando un propósito para tu vida. ¿Por qué nací? ¿Por qué vivo? ¿Qué me pasa después de la vida? Y la filosofía pone suposiciones, pero no tiene la respuesta. Y te deja atrapado sin esperanza también. La religión te deja la idea de que podés mejorarte, hacer obras, trabajar y ganar mérito delante de Dios. En algún momento Dios va a estar contento contigo, pero te deja atrapado tratando de llegar a una santidad que nunca podés lograr, porque ninguno de nosotros podemos llegar
a la gloria de Dios. Todas estas cosas nos dejan como esclavos del pecado. La sabiduría humana, como Pablo ilustra, prende a los sabios en cuanto a la sabiduría humana en la astucia de ellos. Hermanos, ¿querés estar atrapado? Seguí la sabiduría del mundo. ¿Querés estar libre? Seguí la palabra de Dios. Y Pablo lo aplica a la iglesia. Tengamos cuidado en la iglesia. Ahora, pero no es la única ilustración aquí, sino sigue con otra ilustración en versículo 20. Dice, y otra vez escrito está, Él conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Esa cita es de Salmo 94, versículo 11, que dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Y Pablo lo cita acá. El Señor conoce. Él conoce los pensamientos de los supuestos sabios. Él sabe lo que están pensando. La palabra pensamientos acá. El Señor conoce los pensamientos. La palabra es una palabra muy compleja, pero escuchen la palabra porque lo van a reconocer. Es la palabra diálogo. No está hablando de hablar, menos si estás hablando dentro de ti mismo. Es el razonamiento, el proceso de razonar. Está hablando de lo que podemos llamar maquinaciones humanas. Está diciendo el Señor conoce las maquinaciones de los sabios en este siglo, que son vanos. Génesis 6:5 dice que Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, nos está diciendo aquí Pablo otra vez que el Señor conoce los pensamientos de los supuestos sabios. Son vanas, vacías, sin fruto. La idea principal es son inútiles. Así que no te crees sabio en esas cosas. Es inútil, es sin poder, es sin verdad. Pablo lo dijo en capítulo 1, versículo 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces, si queréis seguir la sabiduría humana, Pablo dice, déjame volver al versículo 18, dice, si alguien entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. ¿Por qué? Porque Dios atrapa a los sabios de este mundo en su propia astucia y porque las maquinaciones humanas de los sabios de este mundo son inútiles, son vacíos. Entonces el mandato número 2 es hacete ignorante. Otra vez la palabra ignorante acá es insensato, necio. Es un mandato. Entonces Pablo está diciendo como mandato, seas ignorante de la sabiduría humana. Sé necio según el mundo. Cree en la creación. El mundo te va a creer que eres necio. Cree en la moralidad bíblica que se debe casar antes de tener relaciones íntimas, que se debe formar una familia, que se debe vivir de acuerdo con la palabra de Dios en esas cosas. Creed en la cruz de Cristo como la única manera de llegar al cielo. Creed en vivir tu vida para el Señor y que vale la pena invertir tu vida para la gloria de Dios porque sabes que hay una vida después de esto. Siguen esas cosas que vienen de la sabiduría de Dios y el mundo te va a llamar necio, loco. Deja que el mundo te llama necio o ignorante. Pablo te manda, hágate ignorante. Pero Pablo también dice en versículo 18, para que llegue a ser sabio. ¿Saben, hermanos? La única manera de ser sabio con la sabiduría de Dios es hacerte ignorante en cuanto a la sabiduría humana. Parece contradictorio lo que dice, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Pero está diciendo, mandato, rechaza la sabiduría humana, sé ignorante según el mundo. Y al contrario, acepta la locura, la insensatez de la cruz de Cristo. Recuerden, volviendo al capítulo 1, la cruz, Cristo crucificado es el fundamento.
Acepta la locura de la cruz, el fundamento, Cristo crucificado. Recuerden en capítulo 1, versículo 18, Pablo dijo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan, pero a los que se salvan, nosotros, esto es poder de Dios. Entonces, rechazamos la sabiduría humana, nos hacemos ignorantes en cuanto a la sabiduría del mundo y nos hacemos sabios en la sabiduría de Dios según la palabra de Dios. Es interesante, hay que hacer realmente requiere un cambio de 180 grados, un cambio total. En Santiago 3, 16 y 17 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, contención y celos, etcétera, produce perturbación, pero la sabiduría de lo alto produce algo puro, paz, amable, benigna, etcétera. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros, es lo que está diciendo a nosotros. Entonces, segundo mandamiento, humillate, reconocer que la sabiduría humana no es sabio y hacerte ignorante de esas cosas. Y buscar la sabiduría de Dios, porque eso es el único que te puede hacer sabio. Entonces, el primer mandato, no te engañes a ti mismo con creer, suponer que eres sabio, porque has aceptado la sabiduría del mundo. Número 2, hacete ignorante en cuanto a las cosas de la sabiduría del mundo, para que podés ser sabio delante de Dios. Y número 3, y realmente un punto muy interesante, se encuentra en versículo 21, y aquí encontramos el tercer mandamiento. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres. La tercera advertencia y mandato es no gloriarte en los hombres, no gloriarte en los hombres. Ahora, mire que el versículo 21 comienza con las palabras así que conecta lo que vino antes con lo que está diciendo ahora. Y está diciendo así, recuerden que está hablando a una iglesia que ha gloriado en Pablo, Apolos, Cefas. Se han gloriado en los hombres y se han pegado a los hombres para que algo de su gloria le pertenece a cada uno de ellos. Entonces, después de dar este argumento, él dice que la sabiduría es vana, la sabiduría del mundo es vana, la sabiduría del mundo es inútil, la sabiduría del mundo te atrapa y la sabiduría del mundo es lo que les llevó a ser seguidores de hombres. Así que, como la sabiduría es inútil, no te gloríes en los hombres. Es un mandato, no gloriarse en los hombres. La palabra gloriarse significa jactarse o tener orgullo de ellos. No decir yo soy de fulano, yo soy seguidor de fulano, yo voy a la iglesia de fulano. No tiene que ver con los hombres, no depende de los hombres, no estamos en dependencia de los hombres. Pablo ya nos dijo en capítulo 1, versículos 11 y 12, dijo, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Ellos estaban divididos basado en la sabiduría humana, estaban gloriándose en los hombres. En capítulo 3, recuerden en versículos 3 y 4, él dijo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andéis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolos, no sois carnales. Entonces él está diciendo que cuando nos gloriamos en los hombres, es carnal, produce celos, produce rivalidades, produce división. No hagamos eso. Y Pablo ya nos dijo en capítulo 1 también lo que tenemos que hacer en versículo 31. Dice, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor. No gloriarse en el creado, sino gloriarse en el Creador. No gloriarse en el hombre, sino gloriarse en Dios. No gloriarse en
en el pecador, sino gloriarse en el santo. No gloriarse en el limitado, sino gloriarse en el infinito. Debemos gloriarnos en el Señor. Pero mire lo que dice el versículo 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Todo es vuestro. Ahora, esto es un concepto nuevo y va a terminar el capítulo con este concepto, que es muy interesante como concepto y quiero predicarlo con mucho cuidado, pero también es importante que lo entendemos y que lo practicamos. Con esta frase, todo es vuestro, Pablo está presentando como un cambio de paradigma, vamos a decirlo así, como un cambio de tema. Recuerden que ellos estaban diciendo, yo soy de Pablo, Apolos, Cefas, yo soy de ellos. Pero en nuestro texto, miren versículo 23, vamos a adelantar un poco, dice, y vosotros de Cristo. Entonces Pablo dice, ustedes dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, pero quiero que sepan, versículo 23, que no son de ninguno de esos hombres, sino que vosotros son de Cristo. Vosotros son de Cristo. ¿Y qué pasa con Pablo, Apolos y Cefas? Ahora mire otra vez en versículo 21. Todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas. Ellos habían dicho, yo soy de Pablo. Ahora la Biblia está diciendo, Pablo es de vosotros. Pablo es de ti. Apolos es de ti. Cefas es de ti. Ellos son tuyos. No al contrario, ustedes no son de ellos son de ustedes. Ahora, ¿cómo fueron estos hombres? Pablo ya ha venido hablando de eso, de quiénes son estos hombres y cómo son. Vimos ya en versículo 5, ¿recuerdan? En versículo 5 de capítulo 3, que Pablo dijo que él y Apolos fueron servidores. Ahora, recuerden ahora que Pablo está diciendo, Pablo, Apolos y Cefas son de vosotros. Mire el versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Ustedes han conocido el evangelio por medio de nosotros. Eso no significa que ustedes son de nosotros, ¿sí? Es porque nosotros son de ustedes. Y algunos de ustedes se convirtieron con Pablo, algunos con Apolos, quizás algunos con Cefas. Eso no le hace parte de su grupo, sino significa que ellos ministraron a ti y pertenecen los tres a todos ustedes. A todos ustedes. En 2 Corintios 4, 5, Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Somos siervos y predicamos como siervos, y predicamos a Cristo. Y en 2 Corintios 4, 15, él sigue diciendo, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Entonces nosotros sufrimos por vosotros y para que Dios sea glorificado. Entonces, ¿qué está diciendo? Estos hombres son servidores y los tres son de vosotros. Amén. Ustedes no pertenecen a los hombres, sino estos siervos de Dios le pertenecen a vosotros. Y los tres pertenecen a vosotros. Amén. En versículo 9, recuerdan que Pablo dijo que fueron colaboradores de Dios. Pablo era el arquitecto. Pablo plantaba. Apolos regaba. Y Pablo está diciendo, amén. Un arquitecto, un plantador, uno que regaba. Son vuestros. Los dos son de ustedes. En versículo 10, él dijo que todos sobreedifican. Amén. Todos los sobreedificadores son vuestros, son de ustedes, son nuestros. Amén. Todos son vuestros, dice. Todos son vuestros. Todo es vuestro, versículo 21. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Amén. Ahora, en vez de tener grupitos y decir, yo soy de fulano, yo soy de mengano, todos debemos decir, gracias a Dios por los siervos que el Señor ha traído a mi vida para ministrar. Todos son míos. Todos son míos. Y debemos dar gracias a Dios por ellos. No elevarlos y ser seguidores de ellos, sino dar gracias a Dios por su ministerio en nuestra vida. En 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13,
Pablo dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Eso es la actitud que debemos tener. En 1 Timoteo 5, 17 y 18 dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hay que tenerlos como dignos de doble honor. En Hebreos 13, que vemos muchas veces en este tema, versículo 7, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Y versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Entonces, Pablo dice, no formen grupitos, no siguen a distintos hombres, no formen una competencia. Pablo, Apolos y Pedro no están peleando, no están compitiendo, no competen ustedes, sino da gracias a Dios por Pablo, gracias a Dios por Apolos, gracias a Dios por Cefas. Son servidores y todos son suyos, todos son suyos. No es una competencia, es un complemento. Todo es suyo. Quiero decir dos cosas aquí como aplicación. Yo, en primer lugar, ilustro con mi propia vida. Yo doy gracias a Dios por tantas personas que participaron en mi formación y han sido una bendición para mí. Cuando era joven, líderes de jóvenes, pastores de jóvenes, mi pastor cuando era joven, cada uno de ellos me enseñaron la palabra de Dios y me dejaron un modelo. Se dedicaron a mí, invirtieron tiempo en mí, me enseñaron la palabra de Dios. Cuando fui a la facultad, ciertos profesores que se interesaron en mí, se dedicaron a mí y me enseñaron la palabra de Dios, invirtieron en mi vida. Más adelante en mi vida, mentores como Enoch Gutiérrez, que me enseñó un montón de cosas y que sigo aprendiendo de él cada vez que estoy con él. Distintos hombres que han venido en mi vida hasta hace poco, que han sido una bendición en mi vida. Todos ellos son míos. He recibido de cada uno de ellos. No todos ellos están de acuerdo en todas las cosas. Quizás están en distintos grupitos en algunas cosas, en cuanto a lo que creen sobre ciertas cosas, pero todos han sido míos y han sido una bendición para mi vida. Entonces, aquí Pablo dice a vos y a mí, todos son vuestros. No formen grupitos, sino dad gracias a Dios. Hermanos, dad gracias a Dios, hermano. Dad gracias a Dios por los predicadores que pueden ser de bendición para ti. No haga competencia. Si el pastor Reinaldo es una bendición, amén. Si el pastor Javier es una bendición, amén. Si el pastor Andrés, pastor Ezequiel, pastor Jorge, pastor Marcos son una bendición, amén. Tenemos el app de la iglesia. Escuchen todos los mensajes. Escuchen de todos ellos. Será una bendición para tu vida. Si el pastor Enoch es una bendición, escucha sus mensajes. Si el pastor Rudy es una bendición, escucha sus mensajes. Si el pastor Trainer, si Isaías, si el doctor Cover, son bendiciones. Dad gracias a Dios por ellos. No es una competencia. Todos son vuestros. Todos son de ustedes. Todos son tuyos. Si es una bendición para ti buscar y escuchar los mensajes de John MacArthur, de Paul Washer, de Adrian Rogers, por ejemplo. Grandes predicadores, con el cual quizás no estoy de acuerdo en absolutamente todo. Eso no es el punto. Estamos de acuerdo en casi todo, pero no lo prohibimos que escuchen a otros, sino al contrario, les animamos porque todos son nuestros. Es un regalo de Dios y hoy en día con el Internet hay mucho más. Ahora, claro, hay que tener discriminación. Hay que escuchar a personas que predican la palabra de Dios, que interpreten correctamente la palabra de Dios, que enseñan sana doctrina, que son hombres de Dios. Pero hay muchos de ellos y pueden ser de grandes bendiciones para tu vida. Pablo está diciendo acá, en vez de dividirnos en grupitos, damos gracias a Dios por los siervos de Dios, son todos vuestros. Ahora, más allá de la predicación, hay libros escritos por muchos hombres. Yo leo libros de hombres que por allí no estaría de acuerdo con ellos en muchísimas cosas, pero los libros me son de ayuda. A veces para saber otro punto de vista, a veces porque hay algo en particular en el cual estamos de acuerdo y ellos tienen grandes
discernimientos y enseñantes sobre eso. Entonces, libros, revistas, videos, grabaciones. Si son hombres de Dios predicando un mensaje de Dios, dad gracias a Dios por ellos. Aprovechad. Todos son nuestros. No formamos grupitos, sino damos gracias a Dios por los siervos de Dios que Él nos ha dado. Conozco algunas iglesias, conozco algunos siervos que tienen miedo de que su congregación escuche a otros. Entonces lo limita, le dice, no escucha a nadie por grabación, no escucha a otros, no leen estos libros. Creo que es un error y creo que va en contra de lo que dice este pasaje. Sí hay un peligro que tú no tengas discernimiento y escuchas mensajes de alguien que te lleva a desviarte. Es posible eso, ha pasado. Pero eso no cambia el hecho de que eso no fue un error en que escuchaste a alguien, sino fue un error que escuchaste sin la palabra de Dios en tus manos y sin discriminación, sin discernimiento. Así que, hermanos, aprovechamos de los grandes siervos que están a nuestro alcance. Son todos vuestros. Ahora, Pablo sigue y dice, no solamente los hombres, Pablo entonces amplía el tema. Dice, sé el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir. Todo es vuestro. El mundo es nuestro. Nosotros siempre estamos pensando de alejarnos del mundo, de no dejar el mundo en la iglesia, etc. Y ahora Pablo dice que todo el mundo es tuyo. Bueno, Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El mundo en el cual vivimos pertenece a Dios. 1 Corintios 6:2 dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Nosotros vamos a juzgar al mundo. El mundo es nuestro. El mundo es nuestro. 1 Corintios 7:31 dice, los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen porque la apariencia de este mundo se pasa. Entonces la sabiduría de este mundo, las cosas pecaminosas de este mundo pasan, pero el mundo es nuestro. Podemos vivir en este mundo para la gloria de Dios. El mundo es nuestro. Y el mundo es tuyo porque Cristo fue crucificado. Solamente por eso. Después dice la vida. La vida es tuyo. Claro, nosotros entendemos eso mejor que nadie. Juan 11, 25 y 26, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en él no morirá eternamente. Nosotros tenemos la vida. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sabe que el Señor nos dio vida eterna, pero hoy en la tierra también nos dio vida en abundancia? Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Entonces morir es ganancia, pero vivir es Cristo. Tenemos por qué vivir. Tenemos un propósito de vivir para glorificar al Señor. La vida es nuestra. Romanos 14:8, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así que sé que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces Pablo dice, la vida es suyo. Y la vida es tuyo porque Cristo fue crucificado. Fue la crucifixión, el fundamento que ha provisto eso. Después dice, sea la muerte. Uno dice, pero la muerte es nuestro. Sí. La muerte es nuestra. Imagínense, piensen en eso. Para el que no conoce a Cristo, la muerte es derrota. Es el fin, es para tener temor, es para tener miedo, es para tener pavor. Pero para nosotros la muerte es nuestra. Piensen en lo que Pablo dijo en 1 Corintios 15:25, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y más adelante en el mismo capítulo, el versículo 54, y cuando este corruptible se haya vestido en corrupción y esto mortal se haya vestido en mortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Saben que la muerte es nuestro, no lo enfrentamos con derrota, sino lo enfrentamos con victoria.
lo pasamos victoriosamente, porque ya está vencido. Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros no tenemos miedo. Estamos en este tiempo de coronavirus. El mundo tiene miedo. Deben tener. Nosotros no. No tengo miedo. Tengo que tener cuidado porque estoy casi, hago precauciones. Creo que es sabio eso. Dios quiere que hagamos eso. Pero me cuesta un poco porque no me importa nada. Morir. No tengo miedo de morir. Sé que en el momento de morir voy a estar en un momento en este cuerpo, quizás sufriendo, no sé. Y en el próximo momento voy a estar cara a cara con Jesús. La muerte es nuestra. Y la muerte es tuyo porque Cristo resucitó. Porque Cristo fue crucificado y resucitó. Pablo dice, lo presente es nuestro. Sí, no tenemos que esperar hasta la eternidad, lo presente es nuestro. Pablo dijo en 2 Corintios 5:8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Eso es lo que él prefería, pero después dijo, pero me quedo en el cuerpo para servirles. Romanos 8:28 habla de hoy, de lo presente. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios es soberano hoy. Aún en este mismo momento podemos vivir para la gloria de Dios, vivir bajo la protección de Dios. Lo presente es nuestro para glorificar a Dios. Y el presente es nuestro porque Dios es soberano. Y lo presente es nuestro porque Dios es todopoderoso. Y lo presente es nuestro porque Cristo fue crucificado y resucitó. Y al final Pablo dice, y lo porvenir es vuestro. Lo porvenir. Ah, qué lindo que es eso. Qué lindo es pensar que la eternidad es nuestro. Romanos 8:17, Pablo dice, si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos, herederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sabe que somos herederos de las riquezas de Dios y coherederos con Cristo? Y vamos a participar de la gloria con el Señor. El futuro es nuestro. Segundo Timoteo 2:12 dice, si sufrimos también reinaremos con Él. Apocalipsis 5:10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos sobre la tierra. El futuro es nuestro. Es todo nuestro. Lo porvenir es tuyo porque Cristo fue crucificado. Eso es el fundamento. Cristo crucificado. Eso es el mensaje. La sabiduría de Dios. Pablo lo resume en otra forma en Romanos 8:38 y 39, cuando dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todas esas cosas son nuestros en el Señor. Todo eso es en el Señor. Y Pablo dice, todo es vuestro. ¿Por qué están formando grupitos? ¿Por qué están haciendo divisiones? ¿Por qué están diciendo mi sabiduría es mejor que el tuyo y mi líder es mejor que el tuyo? Cuando todo eso es tuyo. Todo esto es tuyo. Pero termina con 8 palabras en versículo 23, que son palabras de gloria, palabras de alabanza, palabras de adoración, palabras tremendas, aunque es muy sencillo, es tremendo. Dice, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Vosotros todo es vuestro y vosotros son de Cristo y Cristo de Dios. En vez de gloriarnos en los hombres, nos gloriamos en Cristo porque todos nosotros somos de Cristo. No somos de los hombres, somos de Cristo. Recuerdan 1 Corintios 6, somos comprados por precio, pertenecemos a Cristo. Recuerdan 1 Timoteo 2:6
que Cristo vino para rescatarnos. Él puso su vida para rescatarnos. Pertenecemos a Él. En Efesios 1:10, Pablo dice que Cristo vino de reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos y las que están en la tierra, todo reunido en Cristo. Somos de Cristo, no somos de los hombres. Nuestra iglesia no es la iglesia de Reinaldo, fulano y mengano. Nuestra iglesia es la iglesia de Cristo. Hermanos, tiene que ser siempre la iglesia de Cristo, porque no importa quién sea el pastor, no importa cuáles hombres están trabajando allí en un momento, la iglesia es de Cristo. Nosotros somos de Cristo. Entonces, damos gracias a Dios por los hombres, damos gracias a Dios por todo que es nuestro. Pero nosotros somos de Cristo, no de los hombres. Y mire cómo termina. Y Cristo es de Dios. Pablo termina así para decir, todo esto lo pongo bajo mí mismo. ¿Cómo va a haber división cuando estamos todos unidos en Dios? ¿Cómo va a haber grupitos y rivalidades cuando estamos todos unidos en Dios? ¿Cómo vamos a estar dependiendo de la sabiduría humana y peleando entre nosotros y siendo canales y teniendo contiendas cuando todos estamos unidos en Dios? Todos nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios y nosotros en Él. En 1 Corintios 15, otra vez Pablo dice esto. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, está hablando de Cristo, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces Cristo termina su obra, somete a todo a Él, y cuando termina, Él mismo se somete a Dios, el Padre, para que Dios sea todo en todos. Es la unidad de Dios, hermanos. No hay lugar para divisiones, no hay lugar para peleas, no hay lugar para el orgullo que produce la sabiduría humana. Somos de Dios. Qué grande, qué grande el argumento de Pablo acá, qué importante. Ahora entonces, ¿qué aprendimos hoy de Pablo en su final de esta parte de su argumento? 3 mandatos. Primero, no te engañes, no te engañes. La sabiduría de Dios en la Biblia es la verdadera sabiduría. Rechazar la sabiduría del hombre, no lo traes a la iglesia. No racionalizas porque querés hacerlo. Sométete a la revelación de Dios encontrado en la palabra de Dios. Número 2, hacete ignorante. Hacete ignorante de la sabiduría del mundo. En tu propia vida, hermanos, les animo, les exhorto. Nos hacemos ignorantes en nuestra iglesia de la sabiduría del mundo. No confiamos en las ideas del mundo, no confiamos en las ideas del hombre, no confiamos en la onda de hoy. Confiamos en la palabra de Dios, abrazamos la sabiduría de Dios. Seremos vistos como necios, está bien eso, pero seremos sabios. Y el tribunal de Cristo no se quemará nada. Tercer mandato de hoy, no gloriarse en los hombres. Los hombres son regalos de Dios. Debemos reconocerlo como regalos y dar gracias a Dios por esos regalos. Así que da gracias a Dios por todos los hombres que te han ministrado en tu vida, que han sido de bendición a ti, que te han enseñado, que se han invertido en ti. Son tuyos. Aprovechad de sus ministerios, escúchenlos, leen sus libros, estudien lo que ellos dicen, escuchen sus mensajes. Dan gracias a Dios por ellos, pero no seas seguidor de ninguno de ellos. Podés aprender y imitar su fe, como dice la palabra de Dios. Podés seguir su ejemplo, pero no divides la iglesia en grupitos de acuerdo con el líder favorito de cada uno. Y Pablo nos dice acá en este pasaje que todo es tuyo.
todo es tuyo. Así que no hay lugar para grupitos, no peleas, no hagan contiendas. Todo es tuyo y nosotros somos uno en Cristo y Cristo es de Dios. Entonces, hermanos, esto es muy importante para nuestra iglesia hoy y en el futuro, porque podemos resumir este mensaje así también. ¿Cómo podemos evitar carnalidad y divisiones en nuestra iglesia? ¿Cómo podemos evitar carnalidad y divisiones en nuestra iglesia? Y Satanás siempre quiere meter división en la iglesia, siempre quiere que la iglesia esté dividida, siempre quiere carnalidad. ¿Cómo podemos evitarlo? Bueno, acá nos dice, no engañarnos a nosotros mismos pensando que somos sabios cuando no somos. Número 2, hacernos ignorantes con respecto a la sabiduría humana que nos puede dividir y someternos a la sabiduría de Dios como revelado en su palabra. Y número 3, no gloriarnos en hombres, sino gloriarnos en Dios y aprovechar de todos los hombres de Dios que Él trae a nuestra vida para ser de bendición. Hermanos, les animo a poner estas cosas en su corazón y vivirlo individualmente, que lo vivimos como iglesia, para que nuestra iglesia no sufre divisiones, que nuestra iglesia no sufre carnalidad, que nuestra iglesia no sufre ser desviado por la sabiduría humana en ningún momento de su historia. Pablo nos está advirtiendo. Te animo a prestar atención a estas advertencias y a aplicarlos a tu propio corazón en este día. Quiero terminar con estas palabras. El fundamento de todo y la base alrededor del cual gira todo lo que hemos visto es lo que hemos llamado el fundamento, el mensaje que Pablo predicó, lo que él dice que el mundo llama locura, que es el mensaje de la cruz. El mensaje que predicó Pablo fue Cristo crucificado. El hombre, con su sabiduría, te va a ofrecer distintos caminos para llegar al cielo. La sabiduría humana dice todos los caminos llegan a Dios. La sabiduría humana dice que hay distintas religiones que te pueden llevar a Dios. La sabiduría humana dice que si yo lucho y trabajo y hago buenas obras, que Dios me va a recibir. Ninguna de esas cosas está en la sabiduría de Dios. Dios rechaza todas esas ideas. La sabiduría de Dios dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La sabiduría de Dios dice en Hechos 4:12 que no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos por lo cual podemos ser salvos, solamente el nombre de Jesús. La sabiduría de Dios es lo que Pablo nos enseñó en este libro, que el único mensaje que predicó fue Cristo y Cristo crucificado. Si estás escuchando este mensaje y no estás seguro que tenés vida eterna, si no has llegado al punto que sabes que vas a pasar la eternidad en el cielo, la sabiduría de Dios dice esto: tú eres pecador, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tú eres pecador. Tu pecado te condena al infierno eterno. La palabra de Dios dice dice que la paga del pecado es la muerte. Dice que el que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Pero las buenas noticias de la sabiduría de Dios es que Dios te ama tanto que viéndote en pecado y viéndote en camino al infierno, Él envió a Jesús, y Jesús, siendo Dios mismo, vino a la tierra, nunca pecó, fue a la cruz, no murió por sí mismo, sino murió por tus pecados, murió en tu lugar. Él pagó la cuenta por tus pecados y después de 3 días resucitó en victoria sobre la muerte. Y la sabiduría de Dios no dice que podés llegar al cielo por vivir una buena vida, porque no llegás. La sabiduría de Dios no dice que siguiendo una religión llegás a Dios, porque la religión no salva. La sabiduría de Dios dice que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Tiene que ir al Señor arrepentido, diciendo, Señor, soy un pecador, necesito de un Salvador, no voy a poder salvar a mí mismo, pero confío en la obra de Cristo. Creo que Cristo en la cruz murió en mi lugar, pagó la cuenta por mis pecados y resucitó. Hoy confío en Cristo como mi Salvador. La palabra de Dios dice que el que pone su fe en Cristo, el que cree en el Señor Jesucristo, tendrá vida eterna. Entonces, podés tener esa vida, podés tener perdón de pecados y vida eterna por confiar en Cristo como tu Salvador en este mismo día. Eso es la sabiduría de Dios. Esto es el fundamento de la iglesia. Esto es el único mensaje que Pablo predicó. Oremos. Señor, te damos gracias por estas palabras de sabiduría de Pablo.
Pedimos, Señor, que si hay alguien escuchando este mensaje que no ha confiado en Cristo como su Salvador, que pondría aparte todos sus propios esfuerzos, todas sus obras personales, todas sus religiones, dándose cuenta que eso viene de la sabiduría del mundo y lleva a la muerte. Y Señor, que en este mismo día pondría su fe en la obra de Cristo en la cruz, creyendo que Jesús murió en su lugar y pagó la cuenta por todos sus pecados y que Cristo resucitó para darnos vida eterna. Pedimos, Señor, que nadie escuche este mensaje, que lo rechaza, sino que lo acepta como lo que es la sabiduría de Dios, el poder de Dios para salvación y que confíe en Cristo como su Salvador. Ayúdanos, Señor, como hermanos en este día, a aplicar estos 3 mandatos y ser obedientes a los mandatos para que nuestra iglesia no sufra divisiones y desvíos por la sabiduría humana. Ayúdanos, Señor, a ser muy conscientes de nuestra gran habilidad de engañarnos a nosotros mismos y que estemos comprometidos en no engañarnos, sino de someternos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones a propósito de hacernos ignorantes con respecto a la sabiduría humana, rechazándola y llenándonos con la sabiduría de Dios. Y, Señor, ayúdanos a nunca gloriarnos en los hombres, sino de dar gracias a ti por los hombres que has puesto en nuestras vidas, por los que nos han enseñado, los que nos han predicado, los que nos han ministrado, los que nos han aconsejado, los que han orado por nosotros. Que damos gracias a Dios por ellos y aprovechamos de sus ministerios, pero que nos acordamos siempre que nosotros somos de Cristo, estamos en Cristo y Cristo es de Dios. Te damos gracias, Señor, por esa gran verdad. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo con eso. Te damos gracias y pedimos que tu Espíritu aplique estas verdades a nuestros corazones en este día. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén. Bueno, hermanos, no puedo congregarme este domingo por la cuarentena, pero tengo muchas ganas de estar con ustedes. Es un poco más difícil no estar con ustedes estando ya en Argentina de vuelta, pero bueno, estamos contentos de estar y esperamos verlos pronto. Estamos muy animados por escuchar cómo el Señor está obrando en vidas. También siguen orando. Hay nuevas personas viniendo a las reuniones de Skype, nuevas personas escuchando los mensajes. Dios está obrando ahora en este tiempo de cuarentena. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor los utiliza para su gloria en estos días.